las Biblias, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Y para aquellos que ya van bien en su lectura bíblica, ese tiempo lo pasamos atrás. Cuando lo pasamos, ese tiempo era cuando estaba un poco enfermo. Cuando yo lo estaba leyendo, yo estaba un poco enfermo en lo del COVID y todo eso, y Dios volvió de una manera especial por medio de este capítulo, de este pasaje, en esencia, que lo he leído un sinfín de veces, aún en la escuela dominical, también un sinfín de veces he escuchado y hemos leído, pero Dios obró de mi manera, una manera increíble, y espero sea de bendición para usted. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 5. Para iniciar, vamos a ver todo el pasaje en sí, pero vamos a iniciar del capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era de espíritu superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y ruego, Señor, por tu Santo Espíritu. Ruego, Señor, que cada persona aquí presente, Señor, que su corazón, Señor, sea movido por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que todos sean exhortados, Señor, a tomar decisiones para tu gloria, Señor. Ruego, Señor, que de esta congregación se levanten hombres y mujeres, Señor, inquebrantables, Señor, a tu servicio, y que puedan, Señor, ser torres fuertes, Señor, y guías para la próxima generación. Ruego, Señor, que no por lo que somos, sino a pesar de, Señor, obres, y que aún impida, Señor, que Satanás traiga distracción, distracción, Señor, a la congregación. Y pedimos todo eso, Señor, en nombre de tu Santo Espíritu. Amén. No sé ustedes, pero cuando yo en lo personal leo algún pasaje de las Escrituras, tiendo a transportarme a lo que estaba aconteciendo en ese momento. En cuanto más he estudiado la Biblia y más he permitido leer ahí libros de historia, siempre trato de alguna manera yo ser empático con lo que estaba viviendo el personaje. Trato de irme a la situación y ver cómo yo hubiera respondido. Pensando, por ejemplo, en estar en mi ciudad y ver a un hombre, me explico, que a lo mejor estaba un poco desfigurado, o a lo mejor herido, porque estuvo 3 días y 3 noches en un pez, predicándome que yo me arrepintiera, si yo me hubiera arrepentido o no. Me pongo a pensar y digo, bueno, no sé, si hubiera un loco por ahí, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Qué hubiera dicho yo? Ahorita, por lo que sé, pues yo diría que sí, pero la verdad es que no lo sé. A lo mejor después de ver a Moisés bajando del monte, y si yo fuera o no fuera de los hombres que estuvieran adorando al becerro de oro, y me taladra en el corazón pensar, a lo mejor yo sí fuera de ellos, no lo sé. La verdad es que somos muchas veces influenciados por la situación, influenciados por la familia, influenciados por otros agentes que nos llevan a tomar ciertas decisiones, y me pongo a pensar, digo, a lo mejor yo no soy tan fuerte como pienso ser, y si estuviera en esa situación, a lo mejor yo hubiera caído igual. A lo mejor si yo hubiera estado en los tiempos de Cristo, si hubiera tenido el privilegio de ver al Maestro predicando, enseñando, exhortando, haciendo milagros, increíble, yo hubiera estado ahí, y tiempo después, cuando yo hubiera sido uno de los que clamaban, crucifícanle, no lo sé. Me aterra pensar en la posibilidad, porque puede que sí. Y siempre me transporto a eso, y pienso yo, me gustaría en el cielo, no sé, sentarme con todos estos grandes hombres que sí pasaron por una situación de estas.
Pasaron por una situación donde fue probada su fe, donde fue probada sus convicciones, sus principios, aquellos que regían su caminar, y preguntarles, a ver, dame más detalles. Porque todo lo que leo en las Escrituras, pues sí, pero no es suficiente. Jonás, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo es que toda la ciudad, me explico, se volvió y después todo se arrepintió, toda una ciudad se arrepintió? Jonás, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde caminaste? ¿Qué dijiste? ¿A quiénes te acercaste? ¿Cómo tu influencia llegó, me explico, a toda la ciudad y todos se arrepintieron? Dime. Moisés, ¿cómo lo hiciste? Isaías, Jeremías, todos los profetas de Dios, ¿cómo es que ustedes pasaron por cosas tan increíbles y de todas maneras como una roca permanecieron firmes, inamovibles? ¿Qué los llevó a eso? Les decía, yo estaba enfermo cuando tenía COVID y en la situación y todo eso, en el estrés de, bueno, ¿cómo manejo esto? ¿Se irá a complicar esto? ¿No se irá a complicar? Mi esposa ya se estaba sintiendo mal y decía, bueno, si yo estoy así, no puedo salir, no sé qué va a pasar, qué vamos a hacer con la Isabela si los dos empeoramos. Y en medio de todo eso, pues uno tiene que darse tiempo y pues seguir. Y cuando estaba leyendo las Escrituras, leí uno de los pasajes que leí durante ese tiempo, pues fue y Dios obró en mi corazón. De hecho, estaba la Isabela y me dice, ¿qué estás leyendo? Porque me vio que me quedé pensando un buen tiempo y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo de Daniel. Daniel, dice, lo de los leones. Sí. Dice, ya lo he visto muchas veces. Y se fue. Y sí, la verdad es que yo también lo he leído muchas veces, pero Dios obró de una manera un poco distinta. Es fácil decir que eres fiel hasta la muerte, hasta cuando en realidad está la muerte a la vuelta de la esquina. Es fácil decir que vas a permanecer fiel hasta que, bueno, quién sabe qué va a pasar en 2, 3 semanas. Y en el caso de Daniel era inminente. Y no era una muerte suave, era una muerte prácticamente segura, a menos que Dios interviniera. Hablar de Daniel y estudiarlo nomás, el hombre que era desde su juventud. Cuando leemos Daniel capítulo 1, él se propuso en su corazón no contaminarse. Creció siendo este hombre, y cuando vemos aquí en Daniel capítulo 6, vemos un hombre que la misma convicción que tenía antes le había llevado a ese punto, un hombre inamovible. De hecho, en el contexto en el que estamos leyendo, no vemos lo que pensaba Daniel, ni si había aflicción o no en su corazón, únicamente vemos lo que hizo, y hasta donde sabemos no titubeó para actuar como actuó. La verdad es que, hermanos, necesitamos más hombres y mujeres inquebrantables. La generación de hoy en día es tan fluctuante. Los jóvenes de hoy en día son tan, ¿me explico? Cualquier cosita los destruye, cualquier cosita los desespera, cualquier cosita les da ansias. Y cuando veo hacia atrás digo, estos hombres de Dios permanecían. Nada los hacía moverse. Ellos tenían una confianza, una convicción tal que lo llevaba incluso a considerar la muerte si era necesario. Y hoy en día vemos aún no solo jóvenes, vemos también adultos, padres de familia, teniendo temor constante, vendiendo sus principios, vendiendo aquellas convicciones que decían tener. ¿Cuánto hace falta hombres y mujeres inquebrantables? ¿Qué necesidad y qué hambre tiene el mundo de ver hombres y mujeres inquebrantables? Hombres y mujeres que pase lo que pase, se van a seguir rigiendo por aquellos principios que ellos determinaron que iban a fungir en su vida. Hombres inquebrantables. Y vamos a estudiar a Daniel. Y vemos aquí, punto número 1, cualidades del hombre inquebrantable. Ahora, estudiando Daniel, y estamos viendo aquí en el contexto de que dice la Biblia que llegó Darío y dijo, ¿sabes qué? Voy a poner gobernantes, voy a poner sátrapas, voy a poner aquellos que me ayuden a gobernar el reino. De entre todos ellos puso 120, puso 3 sobre todos los 120, y uno de ellos dice la Biblia que era Daniel. Pero dice la Biblia, pero Daniel era superior. Su espíritu era superior, si los comparabas entre todos, Daniel sobresalía en superioridad de todos los demás. Y dice la Biblia que estaban los demás
y tuvieron envidia. Tuvieron celos de Daniel y dijeron, ¿sabes qué? Hay que encontrar alguna falta para que lo saquen de ahí. Y dice que lo único que pudieron encontrar, no vamos a encontrar nada en él, porque él era fiel, dice. Pero si vamos a encontrar algo, tiene que ser en base a sus creencias en cuanto a su Dios. Si vamos a encontrar algo en este hombre, si lo vamos a hacer caer, si va a caer, va a ser lo único que podemos utilizar en contra de él, es sus creencias en base a su Dios. ¡Wow! Qué increíble que así pensaran de nosotros, ¿no? Si de lo único que voy a agarrarme para destruir no es nada más que sus creencias en su Dios. Es curioso como muchas veces nosotros siempre levantamos y elevamos cosas que Dios no eleva. Y le damos una importancia a cosas que Dios no les da importancia. Muchas veces la apariencia toma el lugar de lo que en realidad es una relación íntima con Dios. Y cuando vemos en las Escrituras cómo Dios mira al hombre, es una manera completamente distinta a como nosotros lo vemos. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Es que podemos dar una apariencia de algo, pero en realidad dice, es que no es así. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando hablamos de un hombre inquebrantable, hermanos, estamos hablando de un hombre con un corazón inquebrantable. Cuando hablamos de un hombre inquebrantable, estamos hablando de un hombre cuyo corazón se basa en principios, es la fuente, me explico, de sus principios y su caminar con Dios. No estamos hablando de lo que dice ser, estamos hablando de lo que es. Cuando hablamos de un hombre inquebrantable, no estamos hablando de aquello que se muestra, de aquello que se dice ser, estamos hablando de las acciones que toma. Es curioso, pero la pandemia ha demostrado qué tan inquebrantables somos. No lo que decimos ser, lo que somos. ¿Cuánta gente en algún punto de su vida dijo, no, yo voy a servir a Dios hasta la muerte, pero no pueden venir a la iglesia? Como dicen, no, sabes que yo voy a servir a Dios hasta la muerte, sí, pero no has venido ni a ganar almas. Con sana distancia. La verdad es que un hombre inquebrantable se define por su corazón, no por lo que dice, sino por lo que es. Proverbios 23:7 dice, por cuál es su pensamiento, su corazón, dice, tal es él. Lo que existe en tu corazón define lo que tú eres. Y lo que existía en el corazón de Daniel, desde el principio, en Daniel capítulo 1 dice, él propuso en su corazón. Un hombre, una mujer inquebrantable tiene que ver mucho con lo que existe en el corazón de la persona. Una vez más, no con lo que se ve ni lo que profesa, sino más bien con lo que hace. Porque sus acciones reflejan lo que existe en su corazón. La Biblia dice que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes qué? Porque yo no puedo ver tu corazón. Si yo quiero conocer al hermano Jerry, yo puedo ver sus acciones, yo puedo escuchar lo que él me dice acerca de él, pero sus acciones van a hablar lo que en realidad existe en su corazón. Cuando hablamos de cualidades de un hombre inquebrantable y estamos en la mira viendo a Daniel, vemos primero que él tenía un espíritu superior. Ahora es curioso porque muchos nos gusta pensar que todos somos iguales delante de Dios y que aquel que se afana mucho y aquel que se entrega en las cosas de este mundo y aquel que se entrega para Dios, no importa, Dios nos ve a todos iguales, hermanos, y no es así. Nunca es así. Nos gusta pensar que aquel que está constantemente honrando y buscando a Dios con su vida y está entregando su vida al ministerio es igual que aquel que no, y no es así. A los ojos de Dios nunca es así. Pero nos gusta pensar hasta cierto punto que somos comunistas, ¿no? Espirituales. Y no, sí, Dios le pidió eso, pero es igual que aquel que no hace nada. No, no es igual, no es.
Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior, lo que significa que comparó entre todos los demás del reino. Amén. Él estaba viendo y dijo, y este hombre tenía un espíritu superior. Dios observa, hermanos, aquellos hombres que sobresalen. Incluso dice la Biblia que en Ezequías, donde dice que él estuvo buscando un hombre que hiciese vallado entre él y la tierra, dice, no lo hallé. Él observa, hermanos, cada hombre y cada corazón. No son iguales todos. Y él reconoce a aquellos que le sirven y aquellos que se entregan de lleno y aquellos que no lo hacen también lo saben. No somos iguales. Nos gusta pensar que sí. Nos gusta pensar que, bueno, yo no entregué mi vida a tiempo completo, pero mira, está bien. Vine este día, ya hice mi labor y soy igual que aquel que se entrega. No, no es igual, no es así. Pero Daniel tenía un espíritu superior. Ahora, ¿qué define a una persona con un espíritu superior? ¿Cómo es que Daniel sobresalía del resto de las personas? ¿Por qué él tenía un espíritu superior? Ahora, no da detalles, no da muchos detalles. Dice que él permanecía fiel. Pero podemos observar dos cosas o dos aspectos en cuanto a lo que es su espíritu. Daniel se dirigía en base a principios. Todos, hermanos, tenemos una fuente de motivación del por qué hacemos lo que hacemos. Todos. Hay una razón del por qué haces lo que haces. Hay una razón que te mueve a venir a la iglesia. Hay una razón que te mueve a ser fiel en tu hogar. Hay una razón que te mueve incluso a entregar tu vida a ciertas cosas. Todos tenemos una fuente. Todos la tenemos. La pregunta es, ¿qué es esa fuente? Hay quienes ponen a su familia como la fuente de todas las cosas. Y todo lo que haces es para beneficio de mi familia. El problema con eso es que la familia es fluctuante. La familia no siempre puede estar ahí. Y si tu fuente, hermano, es la familia, desde ahorita te digo, van a llegar tiempos donde ellos no te van a poder respaldar. Porque son imperfectos igual que tú. Hay quien pone como su fuente su cónyuge. Y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que voy a hacer va a ser rodeado en base a esta persona que yo he decidido amar. Y es bueno, pero no puede ser la motivación de todas tus razones. ¿Por qué? Porque también es imperfecto. Porque también la va a regar. Porque también muchas veces tenemos que decirle perdón, pedirle perdón o decirle te perdono. Es parte de. Entonces, si tu cónyuge es la fuente de todas tus motivaciones, hermano, estás destinado a regarla. Hay quienes ponen al dinero como fuente de toda su motivación y todo lo que responden es, gano más, gano menos. Y en base a lo que gano, bueno, entonces mis decisiones van a ser tomadas en eso, hermano. El dinero es tan superficial que te puede llevar a ser la persona más pobre de este mundo, aunque tengas todo el dinero posible. No puede llegar a ser la motivación, el motor principal de tus decisiones, no puede ser el dinero. Y hay quien se pone también a uno mismo. Y dice, yo soy la razón de mis motivaciones, yo, mi deleite, lo que yo quiero alcanzar, eso es lo principal. Yo voy a tomar decisiones en base a lo que es mejor para mí, no para el resto. El problema con eso también es que tu corazón está inclinado al pecado. El problema con eso es que tarde o temprano vas a tener que decirle a alguien que amas que no, por decirte sí a ti. Y con el paso del tiempo llegarás a sentir una soledad y un vacío increíble, porque tú no puedes llenar tu propio vacío. Entonces, ¿cuál es el motivante para una persona con un espíritu superior? Bueno, el motivante para una persona con un espíritu superior son los principios bíblicos. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, poner tus principios bíblicos. La Biblia dice que su palabra es eterna. Su palabra no falla. Sus promesas se van a cumplir y se cumplen siempre. Hermanos, se cumplen siempre. Hermano, siempre se cumplen. Y como siempre se cumplen y son inamovibles, hermanos, usted puede entonces poner a los principios bíblicos como el centro de su motivación o su fuente de la pasión o aquello que lo motiva a hacer ciertas cosas. Bueno, si eso es su todo, entonces, hermano, está destinado a siempre triunfar. Qué increíble pensarlo así. Amén.
¿Por qué? Porque Dios no falla, Dios no miente. Daniel, desde el principio, siempre propuso en su corazón honrar a Dios. Su palabra. De hecho, dice la Biblia que él leía su palabra. Cuando leemos en Jeremías, él la leía tan detalladamente que incluso oró por lo que decía su palabra. Daniel capítulo 9, si le quieren leer después. La Biblia dice en Ezequías 20:19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Juan 14:22 al 23 dice, les dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabes? Daniel tenía un espíritu inquebrantable porque tenía como base en su corazón los principios bíblicos, la palabra de Dios. Cuando Dios es el motor de todo lo que tú haces, hermanos, estás destinado a siempre triunfar porque no solo sus promesas siempre se cumplen, Dios nunca falla y Dios honra a los que le honran. Él tenía un espíritu superior porque la palabra era viva en él. Él tenía un espíritu superior porque su motivación y todo lo que hacía era para honrar a Dios, porque él propuso en su corazón no contaminarse. No solo él se dirigía en base a principios, él era inamovible. ¿Se acuerdan en la parábola de Jesucristo cuando dice que había dos hombres que construyeron una casa? Uno la construyeron en una roca y otro la construyeron sobre la arena. ¿Quién recuerda la parábola? También la conocemos. Es curioso, pero los dos construyeron una casa y en su parecer la casa se veía igual de los dos lados. Una casa sobre la arena se puede ver muy similar a una casa sobre la roca. En su apariencia todo se mira igual hasta que llega la tormenta. Cuando llega la tormenta se define entonces cuál era la base de donde se construyó esa casa. ¿Sabes cuál es el inamovible? Dice la Biblia en Lucas 6:48, semejante es el hombre que él edifica una casa y cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y en el contexto, la roca, hermanos, es la palabra de Dios. Este hombre inquebrantable tenía sus principios bien claros en la palabra de Dios y era inamovible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Puedes permanecer sólido ahí. Ahora, hermano, ¿a dónde quiere llegar? Cuando hablamos de la vida de Daniel, hermanos, y hablamos del por qué él podía hacer lo que él hacía, era porque su confianza era grande en lo que la palabra de Dios decía. Era porque su confianza era grande en el Dios en el que él decía creer. Ahora, vemos aquí número punto 2, no solo él tenía un espíritu superior, él era fiel. Lucas 6:46 dice, ¿por qué llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y aquí es bueno hacer la comparación, hermanos, y ponernos a pensar un poco. ¿Cuál es la motivación de todo lo que tú haces, hermano? Porque si tu motivación no son principios bíblicos y no es Dios, estás destinado a fracasar. Porque si tu motivación es diferente a lo que ya su palabra dice, hermanos, estás destinado a fracasar. Y si tu motivación no es esta, entonces tu fidelidad es algo diferente a Dios y también estás destinado a fracasar. Dice la Biblia en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Qué pregunta tan directa. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos cantar aquí en la iglesia y le llamamos Señor, Señor, y todo lo que hacemos es contrario a lo que dice su palabra. Y si Cristo estuviera aquí parado, yo me pregunto, si me dijera a mí, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no te importa lo que te estoy diciendo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué muestras algo con tu boca que no está en tu corazón? ¿Por qué muestras algo que en realidad no crees?
¿Por qué vendes un producto que ni tú conoces? ¿Por qué dices y no haces? Cuando vemos a Daniel, hermanos, vemos un hombre inquebrantable, un hombre con un espíritu superior y un hombre que era fiel. Dice la Biblia, vamos ahí a Daniel capítulo 6, versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel y en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Fiel. ¿Sabes? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, creo que sí lo puse ahí. Dice: no temas en nada, y aquí hablando a las iglesias, Cristo diciéndoles: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la... Wow, ¿sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Bueno, ese versículo hoy en día tiene más sentido que antes. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Porque dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte. La fidelidad de Dios va a un punto, hermano, donde incluso tu confianza en sus principios está más allá. Dicen: Señor, está bien, te voy a servir, aunque mi vida dependa de eso. Daniel era un hombre inquebrantable, hermanos, porque él era fiel y era fiel hasta la muerte. Bueno, ¿cómo sabe, hermano? Bueno, porque no le importó ir con los leones y estuvo dispuesto a morir por eso. Es que, como les dije al principio, es muy fácil decir que vas a ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte está al otro lado de la esquina. Cualquiera puede decir mucho acerca de su fidelidad a Dios, pero se pone a prueba cuando ahora sí. Y la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. Y cuando tu compromiso, hermano, y tu fidelidad a Dios no depende incluso de la muerte, entonces sabrás que eres un hombre inquebrantable. Daniel tenía un espíritu superior porque sus principios eran basados en las Escrituras, porque era un hombre fiel. Ahora, esta fidelidad y esta pasión que él tenía por Dios y por honrar a Dios con toda su vida, tuvo ciertas complicaciones. Vamos a ir a capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y aquí vemos dónde entran los sátrapas. Dice la Biblia: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos sátrapas, gobernadores y sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, cuando usted propone en su corazón decir: ¿sabes qué? Yo voy a tener cierta firmeza y voy a ser inquebrantable y quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios, eso confronta, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no todos nos gusta ver hombres y mujeres con una determinación tal que están dispuestos, me explico, a dar incluso su propia vida por sus convicciones. Y eso pone en jaque a muchos. Porque aquellos que viven el cristianismo light, cuando ven a alguien con tal determinación, dicen: no, él es mentira. No puede ser que sea alguien así. No puede ser que alguien quiera vivir su cristianismo de una manera tan real. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque yo no soy, él tampoco puede serlo. Eso es mentira. Pero cuando alguien decide en realidad vivir su cristianismo y llevar una convicción tal, hermanos, eso confronta. Punto número 2, confronta. Qué increíble es que una persona quiere vivir de una manera correcta. Eso confronta, hermano. En una ocasión, me acuerdo, estaba en la secundaria, estaban todos los compañeros y querían hacer una travesura al maestro, clásico. Y estaban todos poniéndose de acuerdo y todos estaban, y yo era el jefe de grupo en ese tiempo, tenían que decirme.
Y todos andaban y, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y luego se pusieron, no vamos a poder, ¿por qué? Porque está el sagún. Y ahí estaba yo. Porque verás, cuando tú quieres vivir una vida para Dios, gente se molesta contigo. Si nunca has experimentado eso, hermanos, entonces a lo mejor no tienes una vida para Dios. Pero cuando tú quieres en realidad vivir y agradar a Dios con tu vida, en realidad hay gente que se enoja porque confrontas a los demás. Y la gente reacciona de una de dos maneras. Cuando tú quieres vivir para Dios, en realidad será una diferencia, hermanos. Otra gente tiene que reaccionar a lo que están viendo en ti. No pueden permanecer así. Tienen que reaccionar y reaccionan una de dos. O son animados. Puedes retarlos como cristianos a ser mejores cristianos o se enfurecen contra ti. En el punto A, cuando tú quieres vivir para Dios y hay otro cristiano también que está batallando y te ve a ti, hermano, ese cristiano se anima y quiere hacer más para la obra de Dios porque te vio a ti. Yo recuerdo andar bien desanimado en cuanto a las cosas de Dios y para mí la iglesia ya era, explico, era un grupo de hipócritas reuniéndose día a día para tratar de agradar a un Dios que en realidad no creen. Esa era mi definición de la iglesia. Y lloré genuinamente y se los he dicho antes, lloré, Señor, por favor, si en realidad quiero ir a una iglesia que te alabe, Señor, muéstrame, porque no lo veo. Muéstrame, Señor, y en realidad voy a entregar mi vida, en realidad te voy a servir, muéstrame, porque yo no lo veo. Y yo sé que hay personas que tienen un buen corazón y van a seguir y tú los vas a usar, Señor, y está bien con eso, pero yo no puedo, no en conciencia limpia. Y ese era mi argumento para alejarme de las cosas de Dios. Y luego Dios mandó al pastor Montaño. Y fui confrontado. ¿Por qué? Porque ahora había un hombre que me decía, estás mal. Y él decía, no estoy mal. Oh, sí estás mal, aquí dice la escritura que estás mal. ¿Y usted qué? Pues yo qué me decía. Veía su caminar, veía su familia, veía su liderazgo, veía la manera en la que predicaba y no tenía ningún argumento para decir, está mal esto. No podía. Yo era confrontado. Y cuando estaba mal decía, es que todos están mal, y decían, no todos, hay al menos uno que conozco que no. Y cuando quería tirar toda la basura decía, no importa, pero yo sé que al menos hay uno y él me está confrontando y no podía. Y cuando quería hacer las cosas mal decía, no, ¿por qué? Porque sí hay gente en realidad que quiere buscar a Dios, sí hay. A lo mejor todo el mundo no quiere, pero sí hay uno, me confronta constantemente y no sé qué hacer. Y en realidad había un conflicto espiritual en mí bien grande, porque yo estaba mal. Hermano, cuando alguien quiere vivir para Dios y ser genuino, confrontas. Te lo juro, confrontas. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes quién me estimuló después a tener que ir a ganar almas? El pastor. ¿Por qué? Porque iba a ganar almas. Y animaba a toda la iglesia que lo hiciera. Y yo decía, no, ni el caso del ganar almas es bíblico, tienes que hacerlo. Porque tienes que sacar la Biblia siempre. Y cuando me decía, yo estaba en una relación incorrecta, me decía, ¿y cuándo vas a dejar a tu novia? Y luego, no, pues no, ¿por qué? Porque dice la Biblia que no se nace en yugo desigual. Otra vez la Biblia. Dice. Ahora, yo conocí el versículo, pero ¿sabes cuándo tuvo más validez? Cuando conocí a alguien que lo practicaba. Ese versículo lo conocía de memoria, desde que tenía 8 años. Y lo podía, hasta ahorita, ¿sabes cuándo tuvo más influencia? ¿Sabes cuándo me llegó a jaque? Cuando vi a alguien que en realidad lo practicó y que tuvo que dejar a su novia mundana, me explico, para entregarse a las cosas de Dios. Eso me puso en jaque. Porque tenía que hacer algo. Había un hombre que estaba viviendo en base a principios bíblicos y quería ser fiel a Dios. Y yo estaba aquí diciendo, no puedo, ¿por qué? Porque todos son hipócritas, Señor, yo tengo mi excusa. Y luego Dios me decía, no tienes excusa. Hay gente que sí quiere servir. La Biblia dice
que debemos de estimularnos unos a otros en buenas obras. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer si tú no eres genuina? ¿Cómo vas a animar a otros a que vengan y sean fieles a Dios si no tú puedes venir a la iglesia? ¿Cómo vas a animar a otros a hacer buenas obras si tú no puedes servir? ¿Cómo vas a animar a otros, me explico, a hacer grandes cosas para Dios si tú no haces nada para Dios? Si lo máximo que llegues a hacer es venir a la iglesia y sentarte ahí, hermano, eso no es estimular a otros a buenas obras. Pero discúlpenme. Les decía a los jóvenes, venir a la iglesia no es una buena obra. Venir a la iglesia no significa que estás sirviendo. Venir a la iglesia es nomás nutrirte para después ir a servir a Dios. No a servir a Dios aquí. Dios no va a entregar una corona para aquel que vino a la iglesia todos los domingos. No dice eso las Escrituras. Venían a la iglesia y se estimulaban unos a otros a buena obra. Eran exhortados, eran confrontados con la palabra y después iban al mundo, al campo de batalla a servir a Dios. No aquí. No aquí. ¿Cómo lo vas a hacer entonces si tú no estás viviendo para Dios? ¿Cómo vas a animar a otros? ¿Cómo vas a exhortar a otros? ¿Cómo vas a animar a tus hijos, me explico, si no ven un caminar fiel en ti? Pregunta. ¿Vas a ser de esos padres de que no hagas lo que yo hago? No se puede. No sirves. Yo tengo una niña que constantemente me está retando. Tú dijiste. Me dice cada rato, y parece que lo disfruta. Tú dijiste. Y esa niña, me explico, me hace... no puede ser. Me confronta. ¿Por qué? Porque quiero ser un ejemplo para ella. Y si yo dije algo, hermano, tengo que hacerlo. Yo dije. ¿Cómo es que gente dice, Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Cómo es que tú vas a estimular a otros en buenas obras si no haces absolutamente nada por las cosas de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? No, es que me da miedo el COVID. Sí. Ya conocemos ese pretexto. Pero hay muchas maneras de compartir el evangelio sin que tenga que exponer tu salud. Y aún la Biblia dice ser fiel hasta la muerte. ¡Wow! ¿Qué versículo? ¿Cómo vas a animar a otro cristiano que esté desanimado a que se acerque a Dios si te da miedo venir a la iglesia? Pregunta. Hebreos 3, del 12 al 13, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cómo vas a exhortar a alguien a algo que no lo vives? No se puede. El vivir para Dios, hermanos, confronta. Y Daniel confrontó a todos los sátrapas, a todos los gobernadores, porque todos veían a él y, hay que quitar a ese hombre. ¿Por qué? Porque nos confronta, porque él vive rectamente, él vive justamente. Él era un hombre virtuoso y como yo no lo soy, nadie más puede serlo. Y ahí seguía ese hombre, inamovible, fiel, hasta la muerte. Vivir para Dios confronta, a unos los reta a ser mejores y punto B, enfurece a otros también. También lo he visto. Cuando alguien quiere servir a Dios y ser genuino completamente y entregar su vida, siempre hay aquellas personas que no les gusta. Y uno ya lleva años y aprende a manejar eso, pero los nuevos cristianos, aquellas personas que se quieren empezar a desenvolver, a hacer cosas para Dios, siempre viene un cristiano carnal que lo desanima y lo trae al suelo. Él le dice, no seas tan genuino. De alguna u otra manera lo anima a no ser tan genuino en buscar a Dios. A buscar trabas para hacer las cosas más a su conveniencia. ¿Sabes? La Biblia dice algo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabe que cuando usted trata de ser fiel a Dios y es genuino, eso molesta a los que no lo son, porque los confronta. El problema es que llega un momento en que ya no nos importa que el nombre de Dios sea pisoteado con tal que a nosotros no nos pisoteen
Y ya no es la luz de Dios la que alumbra, es la oscuridad de su corazón. Y eso no confronta a nadie. Cuando usted le quita lugar, hermano, a la luz de Dios en su vida, sale la oscuridad que hay en su corazón, la carnalidad que hay en su corazón. Y hermano, el mundo vive así. Eso no confronta a nadie. ¿Sabes por qué Daniel confrontó a todos? Porque él no vivía para él, como todos los sátrapas. Él vivía para adorar a Dios. Y es triste ver cómo muchas veces llegan cristianos bien emocionados y dicen, no, voy a servir a Dios y quiero hacer aquello, y no me importa el dinero, no me importa el tiempo, no me importa el esfuerzo, quiero que Dios sea glorificado. Y de repente ven a otros que viven para ellos y tratan de desanimarlo y deja de Dios ser el centro y empiezan a voltear a ver a ellos y lo que ellos están sufriendo, lo que ellos están dejando, lo que ellos están perdiendo, y la luz que era para Dios empieza a cambiar en obscuridad que sale de tu corazón. Y eso no confronta a nadie. Un hombre inquebrantable es inquebrantable porque vive en base a principios bíblicos. La luz que sale de ellos es de la palabra de Dios, es de Dios mismo. Y eso te enoja. Yo lo he visto. A lo mejor te has enojado tú también cuando hay alguien genuino que quiere servir a Dios. Amén. No me vean así, hermano. Charles Spurgeon dijo una vez, no quisiera que cambies el oro del cristianismo individual por el metal del valor del socialismo cristiano. Hay oro, hermanos, en un cristianismo genuino individual. Daniel puso en jaque a todos aquellos gobernadores, hermanos, y los llevó a un punto en el que ellos no tenían que eliminarlo. Porque es que mira, está haciendo también las cosas que nos hace ver mal a nosotros. Es tan bien su caminar, tan virtuoso, que tenemos que hacer algo porque nos está haciendo quedar ver mal a nosotros. Mejor hay que eliminarlo. Y como no encontramos nada, hay que encontrar aquí en base a lo que creen su Dios. Y vamos, y fueron con el rey Darío y le dijeron, ¿sabes qué? Mira Darío, como tú eres tan grande y tan excelso, mira, vamos a honrarte a ti por espacio de 30 días. Y aquel que no lo haga, la mandamos al foso de los leones. ¿Qué dices, Darío? Pues sí, ¿no? Suena bien. Que llegara alguien conmigo, mira, por 30, todos se tienen que adorar a ti. Está bien, adórenme, pues. Lo firma sin ni siquiera haber pensado bien lo que estaba haciendo, porque después quiere quitar aquello que él mismo había firmado. Pero vemos ahora sí la reacción de Daniel. Vemos ahora sí cómo es que Daniel responde a todo eso. Y vemos el punto número 3. Daniel permanece confiado. Un hombre inquebrantable. Vemos número 1, tiene ciertas cualidades. Un espíritu superior, permanece fiel. Un espíritu inquebrantable, un hombre inquebrantable confronta. Y un hombre inquebrantable, punto número 3, permanece confiado. Cuando vemos a Daniel, y vamos ahora sí a leer del versículo 10 al 16, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Chequen el versículo aquí. Daniel, él tenía convicciones inamovibles. Él tenía su fuente y su motivación, venía completamente de querer agradar a Dios. Y como esa era su fuente, no importaba lo que sucediera alrededor, porque su fuente está aquí. No importa qué pase allá, yo hice esa convicción y tomé esa decisión por lo que aprendí aquí, en la palabra de Dios. En mi Dios, quiero honrarlo y quiero glorificarlo, entonces no importa nada más, esta es mi fuente. Cuando cambié alrededor y las situaciones se pusieron un poco en contra en base a lo que él creía, no importa, porque su motivación, ¿cuál es? Esta. No importa qué pase alrededor, aquí estamos. No importa que otro cambie, aquí estoy. No importa que incluso se me pongan en contra, porque esta es mi prioridad, esta es mi fuente, yo no me muevo, aquí estoy. Ahora, vemos a Daniel ahora después, que dice la Biblia que se enteró de esto. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre al enterarse de que su vida estaba en peligro? Ninguna. Dice la Biblia que fue a su cámara,
abrió la ventana y se puso a orar como antes lo hacía. No hubo cambios. Un hombre inquebrantable. Ahora, le pudiera preguntar a usted, ¿qué cosas ha cambiado en su vida y en su caminar con Dios desde que llegó la pandemia? Y la siguiente pregunta es, si hubo cambios, ¿qué tiene que ver eso con su relación con Dios? ¿O qué tiene que ver la pandemia con su caminar con Dios? ¿El ir a todo el mundo y predicar el evangelio cambió por la pandemia? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? ¿El dar tu diezmo cambió porque la economía bajó? ¿Sí? ¿No? ¿El servir a Dios cambió porque las cosas fueron un poco más difíciles? ¿Qué cambió entonces? Dios no cambió. Dios sigue esperando la misma fidelidad tuya, mía, la misma lealtad, el mismo espíritu inquebrantable. Los que cambiamos no fue Dios, hermano, fuimos nosotros. Y nos dimos cuenta cuál era la fuente entonces de nuestra motivación. Si usted ha dejado de servir y ser leal a Dios, no era porque su fuente era Dios o los principios bíblicos. Era porque su fuente a lo mejor era su salud, su estabilidad económica, su bienestar, usted mismo, su familia, no lo sé. Pero si fuera Dios no hubiera cambiado. Amén. Si fuera Dios usted hubiera seguido igual, porque no importa lo que pase alrededor del mundo, tu fuente es Dios. ¿Sabes cuántas veces me han dicho gente a mí, oye, estás loco, ¿por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Qué no sabes que te vas a enfermar? Sí, sé que ya me enfermé. Y cuando me enfermé yo ya sabía que me iba a enfermar, porque es imposible no enfermarse y convivir con gente, es simplemente imposible. Entonces tuve que decidir entre, bueno, ¿sirvo a Dios o me hago un lado para preservar mi salud? Hace mucho que elegí servir a Dios. Y eso no cambió por una pandemia. Eso nunca cambió. De hecho, cuando el pastor nos dijo, ¿sabes qué? Mira, no quiero exponer a nadie, si están aquí es bajo su propio riesgo, mejor quédense en su casa. Yo le dije, no puedo. Porque Dios no me llamó a eso. Sí, sí corre el riesgo, porque incluso le hablamos mi esposa y yo. Sí, pues sí. Siempre hay riesgo. Pero, ¿cuál es tu fuente entonces? No es mi salud. Hace años atrás me di cuenta que no era mi salud. Porque Dios te lo puede quitar así si le place. Entonces, ¿qué es? En ese tiempo, hermanos, todo empezó a bajar económicamente, todas las familias fueron afectadas, obviamente el diezmo se vio, me explico, la entrada a la iglesia. Y yo dije, y pensamos, Caro y yo, ¿sabes qué? No sé cómo va a estar. Gracias a Dios el pastor ha cuidado, me explico, ha tenido fidelidad en eso y la verdad admiro eso. Pero yo vi las finanzas de la iglesia también bajar. Y fue un temor y dije, bueno, ¿qué es lo que me mantiene aquí entonces? Yo le he dicho al pastor, ¿sabe qué, pastor? Mira, está bien, o sea, no se preocupe por eso. Yo sé que es la iglesia, me explico. Sobre todo cuando todos están así sin trabajo, obviamente no, era de esperarse, vaya. Pero eso tampoco. ¿Y qué tal si Isabela se enferma? ¿Qué tal si tu esposa te enferma? ¿Qué tal si tú te enfermas? Eso no cambia el mismo principio. ¿Cuál es tu fuente, pues? Si esta es tu fuente, entonces lo demás no debiera de afectar. Daniel reaccionó de una manera, supo lo que estaba pasando, dice la Biblia que él fue, no dice que fue a llorar, no dice que dijo, ¿sabes qué? Pues voy a tener que dejar esto, Dios entiende. Voy a tener que dejar de orar, pues Dios entiende. Porque Dios no quiere que muera, me explico, con leones. ¿O Dios quiere eso? Claro que no, Dios me quiere vivo, vivito y coleando.
¿Cómo? ¿Qué Dios me va a querer, me explico, que me mande a los leones? ¿Qué Dios va a querer hacer eso? Entonces, como Dios no quiere eso, voy a tener que dejar de orar. Son 30 días nomás. Son 30 días. Eso dijimos hace 9 meses. Son 30 días. No me hace ni más santo, ni más carnal. 30 días. El problema es que si cedes esos 30 días, ya vendiste tu corazón, pues vaya. El problema es que si Daniel hubiera dicho, ¿sabes qué? Por 30 días no pasa nada, no voy a dejar de orar, me explico, a Dios de los cielos. Él sabe que lo amo de corazón, Él sabe que lo hago. Entonces no vas a haber afectado esta relación. Sí, hermano, o sea, sí, pero tus acciones hablan de lo que en realidad hay en tu corazón. Y si tus acciones hablan de lo que hay en tu corazón, hermano, y tú te vendiste, entonces en primer lugar no está Dios, discúlpame. Ahora, no digo que me valga el virus, me explico, y hacer lo que se me pega la gana, no se trata de eso. Hace años atrás comprendí una lección muy sabia. Yo y Caro, cuando recién nos casamos, teníamos a Isabela bebé, y yo en mi temor siempre tenía miedo de que ella se enfermara, siempre. Porque pues estaba el bebé, me explico, y como inexperto siempre era un temor de, ay, ¿y si se enferma la niña? Y amanecía nublado, no, porque está nublado y va a ser frío. Ella nació en octubre para diciembre, yo siempre tenía ese temor, porque pues era una bebé, ¿me explico? Decía, no quiero que se me enferme. Entonces llegué al pastor y le dije una vez, pastor, le dije a Caro que se quedara, porque pues es que está haciendo frío. Y me dice el pastor, ¿y qué tiene? Y fue un shock, como, ¿cómo que qué tiene? Pues no quiero que se me enferme, pues es obvio. Me dijo, pues sí, pero ¿está enferma? Pues no. Entonces, ¿vas a dejar de hacer las cosas por la posibilidad de que se enferme? ¿O cuando esté enferma vas a tomar acciones? Cuando esté enferma vas a tomar acciones. ¿O nomás pensando en la posibilidad no vas a hacer nada y te vas a paralizar? En ese momento, hermanos, fue un principio que aprendí y lo sigo practicando hasta la actualidad. Porque las posibilidades son interminables. Siempre hay una posibilidad de que te pase algo. Y no puedes paralizarte por la posibilidad de que pase algo, porque hermanos, ya dijeron aún que con la vacuna, me explico, esto va a seguir igual. ¿Por qué? Porque la posibilidad siempre va a existir. Siempre. Entonces, si siempre va a existir la posibilidad, ¿voy a dejar de servir a Dios por eso? No puedo. ¿Sabes cuándo sí puedo tomar acción? Cuando esté enfermo. Cuando ya tenga síntomas, ¿sabes qué? No, pues me tengo que resguardar en casa porque pues ya tengo síntomas. No quiero ser irresponsable, ni con mi familia, ni con los demás. Entonces, y eso hice. Eso hicimos. Pero no puedo por la posibilidad de detenerme a servir a Dios. Nomás por la posibilidad a. Amén. Una cosa es, wow, estoy enfermo, pues ni modo, voy a tener que, por negligencia, no quiero ser negligente, entonces me voy a quedar. Y otra cosa es que existe la posibilidad de que mi hija se enferme. Sí, pero se puede enfermar con cualquier cosa. De hecho, se enfermó una vez que le dieron un beso. Y dije, ¿cómo la llevamos al médico y le dio, no sé, le empezaron a salir granitos, no sé? ¿Por qué? Porque alguien le dio un beso. ¿Voy a impedir que alguien le... No puedo. Pero me di cuenta, hermanos, en ese tiempo, un principio que sigo hasta la actualidad, no puedo tomar decisiones en base a posibilidades. Puedo tomar acciones en base a hechos. Y si usted, hermano, no está enfermo, entonces venga a la iglesia. Si se enferma, aíslese y confíe en Dios. Y a ese punto vamos. Porque vemos aquí que la dificultad no cambió sus convicciones. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿cuánta gente pensó ser firme hasta que llegó la pandemia? Muchos. Y el versículo grita, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque muchos se están cayendo. Muchos en sus convicciones y en sus principios ya no eran lo que eran antes. Muchos en su liderazgo están cayendo por miedo. El que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿No será esa tu condición? ¿Que ya caíste? Dice la Biblia en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿sabes?
La Biblia habla de que si tú perseveras en pensar en Dios, si le das su lugar a Dios, puedes vivir confiado. Y con eso voy al segundo punto. Dice la Biblia, segundo punto, él no solo tuvo dificultad él permaneció confiado aún en las dificultades, no cambió sus convicciones. Y punto B, él afrontó los resultados de sus decisiones. Y este es un poco más delicado aquí. Porque verán, Daniel tomó esa decisión considerando la posibilidad de que se iba a morir. Cuando Daniel dijo, voy a ir y seguir haciendo lo que siempre hago para adorar a Dios, él reconoció en la posibilidad de que, ¿qué si eso significa mi muerte? No importa. Voy a hacer aquello que Dios puso en mi corazón a hacer. Voy a querer hacer aquello que hago para honrar y adorar a Dios. Porque este es mi motor. Un cristiano se mueve en base a principios, hermanos, no base en emociones. Un cristiano se rige en base a principios, no en base a lo que siente. Es en base a principios. Es en base a ese principio que cuando llego a mi casa bien cansado, no es en base a cómo me siento. Trata de pasar tiempo con tu hija. ¿Por qué? Porque lo ocupa. Ayúdale a tu esposa. ¿Por qué? Porque lo necesita. Busque a Dios, aunque no tenga ganas. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas en base a principios, no en base a emociones. Y es en base a ese mismo principio que Daniel dijo, no me puedo guiar en base al temor, me tengo que guiar en base a principios. Y yo decidí honrar a Dios con mi vida. Y si eso me va a llevar incluso a la muerte, pues que así sea. Wow. Hablamos de un hombre inquebrantable. Helo ahí. Él afrontó las posibilidades de su decisión. Él no fue y dijo, él no sabía que Dios le iba a salvar. O bueno, al menos no tenemos registro bíblico que se le apareció un ángel y me dijo, mira, no importa, yo te voy a cuidar. No le dijo eso. Él estaba pensando que sí iba a ir el foso de los leones. Él ya lo sabía. ¿Cómo sé eso? Bueno, cuando vemos y estudiamos acerca de sus amigos, ¿recuerdan 2 capítulos anteriores en Daniel capítulo 3? Dice la Biblia que Nabucodonosor llegó y trajo a estos jóvenes que ellos no se arrodillaron, eran los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Y llegaron y le dijeron la nueva a Nabucodonosor, siempre hay estos chismosos, me explico, que son confrontados con aquella gente que quiere servir a Dios. Y llegan y le dice, hey Nabucodonosor, mira, aquí hay unos jóvenes, 3 jóvenes que no te quieren servir y no hicieron lo que tú dijiste, Nabucodonosor. ¿Cómo que no dije? Tráiganlos para acá. Y me imagino un Nabucodonosor así como que, a lo mejor esto es un malentendido. Muchachos, ¿cómo es? Hoy me dijeron que ustedes no se querían inclinar. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y los jóvenes le contestaron, sí, pues no nos vamos a inclinar. Y el rostro de Nabucodonosor a lo mejor cambió en ese instante. Y, ¿cómo que no se van a inclinar? Si no se inclinan en este momento, los voy a meter al horno de fuego. Los jóvenes, ¿qué respondieron? Hablamos de hombres incrementables, hermanos, ¿qué respondieron? Cuando llegaron y dijeron, sí, Nabucodonosor, no nos vamos a inclinar. El Dios de nosotros nos puede librar. Y si no, de todas maneras no nos vamos a inclinar a ti. Porque tú no eres el motor de nuestras decisiones, nuestro motor es Dios. Y si es Dios, nada de lo que tú digas, Nabucodonosor, va a hacer cambiar lo que yo ya dije que es correcto. Mis principios, mis convicciones, mi manera de vivir está regida por lo que Dios dice, no por lo que tú dices. Y si eso me tiene que llevar a la muerte, pues que así sea. Sé fiel hasta la muerte. Toda la nación le hizo burla. Qué tontos. ¿Cómo? Una vez nomás. Una vez. ¿Qué les iba a pasar? Sí. El problema es que venderte. Habla de dónde está posicionado tu corazón y qué es en realidad importante para ti. Los jóvenes inquebrantables dijeron, no, y si tenemos que morir, está bien. La misma decisión tomó Daniel 2 capítulos después. Llegó, oró y fue al pozo de los leones.
nunca se le preguntó, nunca se argumentó y nunca se vio un temor en el corazón de Daniel. Él fue, venga, si tengo que morir, pues que así sea. No voy a dejar honrar a mi Dios por eso. Qué difícil es llegar a ese punto. Donde eres confrontado ahora sí por lo que es. Bueno, dices que me vas a amar. ¿Hasta dónde entonces? O eres de los que dicen, Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. Daniel tuvo que vivir con la posibilidad de, bueno, ¿qué es? ¿Qué pasa si yo decido servir a Dios y Dios decide quitarme la vida, hermanos? Servimos a un Dios que está en control de todas las cosas. Y servimos a un Dios que dice su palabra que Él honra a los que le honran. En vida o en muerte. No, pero no me gusta pensar en la muerte. Sí, a nadie le gusta. A mí no. Pero no se trata de lo que me gusta a mí. Un cristiano no se mide en base, no toma acciones en base a sus emociones, sino en base a principios. Dice la Biblia, en Salmos 112:7, dice, no tendrás temor de malas noticias y su corazón estará firme, confiado en Jehová. Hablando de David aquí. Aquel que confía en Dios dice, no tendrá temores de malas noticias. ¿Qué significa? ¿Que las malas noticias van a desaparecer? No, no dice eso. Pero aún en las malas noticias uno puede confiar en Dios. Señor, pues que se haga lo que tú quieres, Señor. Aún en las cosas, en las situaciones difíciles, uno puede llegar y decir, Señor, está bien. Si tú decidiste eso, Señor, está bien. ¿Sí duele? Sí duele. Pero te quiero honrar de todas maneras. ¿Se acuerdan en Job cuando perdió todas sus cosas? Que llega a su esposa y le dice blasfema. Chequen el versículo 10 del capítulo 2 en Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y la misma pregunta le hago a usted, hermano. ¿Qué? ¿Recibirás únicamente las cosas buenas de Dios y no aquellas aún complicadas de Dios? No, hermano, pues es que no me imaginé así la vida cristiana, hermanos. Si saben que las raíces de la iglesia primitiva fueron construidas en base a la sangre de muchos cristianos. La iglesia primitiva, lo que somos hoy en día, fue construida en base a la sangre de miles de cristianos que dieron su vida al no querer rechazar el nombre de Cristo. Es eso. Esa fe increbrantable, hermano, que hizo que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Porque, ¿cómo había hombres que estuvieran dispuestos a dar su propia vida por aquel que murió por ellos? Y hoy en día nos da temor venir y compartir. Y la pregunta es, ¿dónde están esos hombres y mujeres inquebrantables? Yo creo, y a lo que he leído de testimonios de mujeres entregando a sus bebés a los soldados romanos para que los decapitaran, de mujeres embarazadas, yo no creo que ninguno de ellos haya estado, oh sí, todo bien, qué bueno. Pero todos ellos se basaban en base a principios, hermano. Y estaban dispuestos a recibir el bien de Dios y también el mal, con tal de que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando Job dice eso, lo dice hermano, con un corazón tan consternado porque había perdido todo lo que él amaba. Y lo que salió de sus palabras es, hey, ¿qué? ¿Voy a recibir el bien y el mal? No. Claro que no. Sea el nombre de Dios bendito. Qué increíble. Hablamos de hombres inquebrantables, hermanos, y todos ellos llegaron a ese punto en sus vidas. Jeremías, ¿cuántas veces no fue sentenciado a muerte ese hombre? ¿Cuántas veces no intentaron matarlo? Pablo, hermanos, da su ejemplo en 1 Corintios. ¿Cuántas veces no intentaron matar a ese hombre? Todos los hombres que quisieron hacer una diferencia expusieron su vida, pero no rechazaron su fe. Daniel llegó a un punto donde él tuvo que considerar la posibilidad de, sí, a lo mejor pierdo mi vida, pues que así sea. No voy a dejar de honrar a Dios por eso. Y si hay algo que temo, hermano, es eso, porque no sé cómo voy a reaccionar. Les he dicho, una cosa es imaginarte, decir, no, yo siempre hubiera estado al lado de Dios, pero a lo mejor fuera del otro lado. No lo sé. Y si un día llego a perder a mi hija, llego a perder a mi esposa, no lo sé, y me aterra pensarlo, pero no voy a dejar de servir a Dios por eso.
Al menos no quiero ahorita. No es mi deseo, no es mi corazón. Pero si pasa, confiaré en que Dios me dará la gracia día a día para seguirle. Verás, no podemos generar ningún impacto si siempre vivimos con miedo. ¿Cómo vamos a llegar a la gente y decirle, tú confía en Dios? Ah, que confía en Dios. ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? Cuando pase esto. ¿Que Dios no te puede cuidar? ¿Y si no te cuida, qué? ¿Y si Dios permite algo, qué? Daniel permaneció confiado. Daniel siguió haciendo lo que siempre hacía. Aunque su vida estuvo en peligro aunque él estuvo en peligro de muerte. Y con eso terminamos. Vamos al versículo 16 en adelante. Entonces el rey mandó y trajeron a David y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre las puertas del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, ¿sabes? El rey Darío, que era un incrédulo hasta ese punto, llegó y le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Es increíble lo que estás dispuesto a hacer. Pero cuando estés ahí, el Dios a quien tú dices creer, pues que Él te cuide, ¿no? ¿No debiera ser, hermano, lo mismo que debemos reflejar nosotros? Aquel Dios en el que decimos creer, ¿no debemos de confiar en que nos puede cuidar? Aquel Dios en el que decimos creer, ¿no es suficientemente grande para que Él tome cuidado de ti? ¿No lo es? Y si tu respuesta es sí, sí lo es, entonces ¿por qué no lo demuestras? ¿Por qué sigues viviendo, me explico, de miedo en miedo, de pánico en pánico, sin hacer absolutamente nada y bloqueado por la posibilidad, no por lo que hay, por la posibilidad de lo que fuera a pasar? Se va a acabar este virus y va a llegar otra cepa. ¿Y qué vas a hacer? Ya, de hecho ya está. Si ven las noticias ya está. Y cuando se acabe esa cepa va a llegar otra cepa. ¿Por qué? Porque va a seguir cambiando. Así como el catarro, como la influenza, bueno, cada año hay una cepa nueva. La pregunta es, ¿vas a dejar de servir a Dios toda tu vida por el temor a lo que va a pasar? ¿O vas a tener valor en confiar en tu Dios? Aquel que tú continuamente sirves, se supone. Porque Daniel fue confrontado en eso. Y un incrédulo llegó con Daniel y le dijo, mira, ¿sabes qué? Aquel que tú dices creer, mira, sé que eres buena persona, sé que eres un hombre fiel, sé que eres un hombre leal, traté de hacer todo lo posible para cuidarte, para que no pasaras por eso, pero ¿sabes qué? Esto ya se salió de mis manos, y ni modo, aquel Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te cuide. Y lo tiraron al foso de los leones. Increíble. Ahora sigamos leyendo el versículo 19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí estaba un hombre incrédulo, que no creía en ese Dios de Daniel. Pero cuando vemos que el rey se levantó de mañana, fue y empezó a cocinar y dijo, a ver, Daniel, ¿Dios te pudo cuidar de esto? Y Daniel, con una satisfacción, yo pienso en su corazón, pudo responder, sí, Dios me cuidó. Cuando vemos el resto de las escrituras, vemos que el rey Darío se levanta y dice, no existe un Dios tan grande como el Daniel.
No existe un Dios tan poderoso y quiero que toda la nación reconozca que no hay otro Dios en los cielos más que el de Daniel, un Dios vivo. Hermanos, somos cristianos. Estamos aquí porque dice la Escritura que somos luz y vivimos ¿para qué? Para alumbrar a los otros. Y si vivimos para alumbrar a los otros, no podemos vivir como los demás. Discúlpeme, hermanos, no podemos vivir como aquellos que tienen miedo, porque no debiera existir miedo en nosotros que confiamos en Dios. ¿Sí comprenden? Vamos a entrar en un año nuevo, hermanos, y la pregunta es, ¿cómo vas a elegir vivir este año nuevo? ¿Cómo vas a tú decidir levantarte cada mañana con temor? ¿O ahora sí vas a querer servir a Dios, en aquel Dios que dices confiar? ¿Qué vas a hacer? Dice la Biblia que ahora toda la nación, y en ese tiempo Darío era un emperador. Todo lo que el rey decía, me explico, era conocido en todas las naciones que estaban a su cargo, todas las naciones. Y si Dios fue glorificado en un hombre que fue inamovible, inquebrantable, y que decidió dar hasta su propia vida con tal de no flaquear en sus convicciones. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vas a hacer tú? Ver el testimonio de Daniel, hermanos, confronta. Y pensar en la posibilidad de que un Dios decida, ¿sabes qué? Pues es tu tiempo, Edgar. Pues está bien. Yo creo que las decisiones de Dios son siempre perfectas. Y si Dios decide quitarme la vida, pues está bien. Sí, suena difícil, sí, suena duro, sí, pues sí. ¿Para quién no? Pero no puedo vivir con miedo. No puedo vivir con miedo, porque si vivo con miedo, ¿con qué cara voy a acercar a gente a los pies de Cristo? Si no puedo confiar que en el Dios en el que creo me va a cuidar, o que su decisión va a ser la perfecta. ¿Y qué va a pasar con Isabela? No lo sé. No lo sé. Pero puedo morir aún si no existe un virus, puedo morir atropellado. Y creo que Dios cuidará de nosotros. Y siempre he pensado, y si alguien tiene que morir para que aquella persona que tú amas venga a los pies de Cristo, pues que así sea. ¿No? ¿No? Sé fiel hasta la muerte, dice las Escrituras. ¿Hasta dónde vas a ser fiel? Dios necesita hombres y mujeres inquebrantables, hermano, este próximo año. Porque la situación no parece mejorar, parece mantenerse. Y los cristianos tienen que hacer la diferencia. ¿Por qué no propone usted en su corazón ser un hombre y una mujer inquebrantable para que otros puedan ver la luz que existe en ti? Para que otros puedan confiar en aquel en que tú confías. Oramos, Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y ser confrontados aún con la vida de Daniel. Señor, gracias, Señor, por el ejemplo que nos deja, Señor, al ver hombres, Señor, y mujeres que han decidido, Señor, servirte con todo su corazón. Así con los ojos